¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Lozano y les doy la bienvenida a bordo del Nautilus, un espacio de reflexión, conocimiento y descubrimiento donde nos sumergiremos a conocer las nuevas habilidades que necesitan las personas en la era digital. En este espacio hablaremos de innovación, agilidad, mindset, transformación, educación y aprendizaje. Todo esto a través de las experiencias e historias personales de grandes profesionales y seres humanos. Acompáñanos en este viaje a bordo del Nautilus. Bienvenidos. Como primer invitado tenemos a Fernando Bulnes, un gran amigo y un extraordinario ser humano. Voy a describir un poco sobre su gran experiencia en realidad. Fernando actualmente es Project Management Coach y se ha desempeñado como líder de talento humano en empresas top del sector seguro, logístico y manufactura. Ha liderado diferentes proyectos de transformación de equipos en distintos países de Latinoamérica y además ha sido formador de nuevos coaches en el desarrollo de habilidades para ejecutivos. Actualmente se desempeña como docente y consultor para ESAM. Bienvenido, Fernando. Gracias. Es un honor realmente tenerte como primer invitado. Y nada, bienvenido a bordo del Nautilus. Genial, en realidad gracias a ustedes y a ti por la conversación que vamos a tener. Y te voy a ser bien honesto, estoy muy emocionado porque en realidad Verne es uno de los escritores que conocí también de muy pequeño. Creo que hay mucho que él nos ha regalado a través de sus historias, pero muchos elementos o muchas conductas e ideas que hoy más que nunca están vigentes. Mira, que hablamos de repente de un autor de hace más de 100 años, pero ya hablaba, por ejemplo, de cómo los equipos trabajaban para poder salir adelante con un propósito común. Entonces, sí creo que es un personaje o es un escritor del cual podemos extraer muchos aprendizajes. Genial, sí, claro que sí. Creo que a gran parte de las generaciones del mundo, a pesar, digamos, de las historias que él ha creado desde hace muchísimo tiempo, siguen vigentes, ¿no? Y en ese contexto, que es un contexto en el que estamos nosotros actualmente, muy cambiante, donde de pronto nos hemos visto todos integrados a través de este virus, ¿no? Que recorre el planeta y todos los espacios del planeta, un poco como recorrió o recorrieron los personajes de Verne, nos lleva a hacernos varias preguntas y a reflexionar cómo abordar esta nueva era, que además es una era digital, ¿no? Donde las personas cada vez tienen más acceso a lo digital y que es parte ya de su vida, ¿no? Uno de los temas interesantes que conversábamos en algún momento con Fernando era en un momento como el que estamos actualmente, donde nuestra vida se ha juntado, es decir, donde nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida social, se ha juntado en un solo espacio, que es hoy mismo nuestras casas, ¿no? Estas pequeñas cuevas, ¿no? Donde nosotros de alguna manera nos sentimos seguros. Eh, ¿Cómo ahora, ¿no? Se puede desarrollar o se pueden desarrollar equipos donde claramente no tenemos, digamos, a la mano estos ritos, estos hábitos que teníamos antes de esa crisis, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo gestionar finalmente el desarrollo de una cultura en un escenario totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados? Conexiones realmente generan valor a la organización. Entonces, fíjate lo curioso de esta situación, porque en aquellas organizaciones donde los equipos realmente estaban conectados, donde realmente existía una conexión mucho más profunda más allá de las tareas, en este momento tienen mucho mejores resultados. Realmente se puede decir que hay una cultura allí orientada hacia el crecimiento del equipo. Y aquellas organizaciones que tenían de repente definido algunos elementos culturales, pero no vivían una cultura alineada hacia un propósito, están teniendo muchos problemas para poder ser eficientes, para poder realmente generar una experiencia positiva hacia el propio colaborador, porque no hay conexión. Entonces, es como si de un momento a otro a cada uno de nosotros nos hubiesen castigado, nos hubiesen mandado a nuestro cuarto. No tienes nada.
Entonces, ese es el punto de partida. Ujú. Se revela la importancia de la conexión y la forma como interactuamos entre los seres humanos para, sobre todo, comenzar a ver cómo incentivar aún más esas conexiones. Claro. Y en ese sentido, como hablamos de conexiones, eh, el hecho de poder crear o incentivar más estas conexiones parte, sí, por un elemento tecnológico. De hecho, que tú y yo en este momento nos estamos comunicando mediante el uso de tecnologías y el Internet. En realidad, es una gran ventaja el poder tenerlo. Y es un riesgo también el grado de despersonalización que pudiéramos tener. Porque el hecho de no poder interactuar mirándonos constantemente podría hacer que termine pensando de que tú eres un dispositivo móvil sobre el cual de repente no tengo que tener tanto cuidado en mis interacciones. Es algo que sí me preocupaba cuando estaba frente a frente, parado frente a una persona al momento de hablar con esa persona. Entonces, cuando hablamos de repente de promover una cultura o promover diferentes ritos culturales, empecemos por esos. ¿Cómo hacer para que la gente comience a conectarse más y mejor? Hay una escritora, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella hablaba, por ejemplo, creo que su libro es Inteligencia Conversacional. Y ella Ujú. hablaba de 3 tipos de conversaciones. Uno, que es el intercambio de datos. Y creo que funciona. Y muchas redes sociales también funcionan bastante en el ámbito laboral por eso, porque podemos transferirnos datos en todo momento y dejar constancia de esa transferencia de datos. Y creo yo que en un mundo de interacciones comerciales es básico. Por otro lado, hay otro elemento que es conversacional también, que es cuando ya comienzas a compartir tu punto de vista y comienzas a compartir eh, tu percepción sustentada en determinados hechos que trascienden los datos. Ujú. Y es ahí donde puedes comenzar a discutir y ver qué tanto coincides o no coincides con esa persona. Ahí ya se comienzan a generar los primeros grupos humanos para poder trabajar y lograr un objetivo en común. Y hay un tercer nivel de conversación o de comunicación que tiene que ver con la parte emocional. Esa parte emocional que a veces nos guardamos para nosotros mismos y a veces no sabemos cómo expresar, cuando logramos expresarlas con un equipo en el cual confiamos, eh, al final el proceso de conseguir las tareas que tengamos que conseguir para perseguir un propósito se hace mucho más fácil, se hace mucho más cohesionado con el grupo humano con el que estoy y se hace y se genera en todo caso una oportunidad de crecimiento para todos, porque yo Ujú. estoy dando más allá de lo que tú me pediste, estoy entregando mi esencia al grupo Ujú. y Interesante. como viendo en todo nivel puede que haya algo en mí que tú quieras aprender o incluso mi forma de actuar tan apasionada puede que te llegue a inspirar y Claro. te quite el miedo a arriesgarte, que es algo que de repente pudiera estar ahí metido de por medio. Ujú. Pero regresamos al tema de lo importante, que es tener una cultura basada en la conexión, basada en facilitar estos espacios de conexión. Y Ujú. hay varias metodologías y hay varias herramientas que ya te hablan de rituales en concreto o actividades en concreto. Estructuras liberadoras en el mundo ágil es un marco de acción, un marco de actividades que te permiten hacer eso. Pero centrémonos en para qué quiero utilizar yo esas acciones, para qué quiero generar esas actividades. La Ujú. primera es promover más comunicación y mayor profundidad en las comunicaciones. Claro, genial. Fernando, y has tocado varios temas, pero me gustaría profundizar en uno en especial. Hablaste de la emoción, ¿cierto? Lo importante que es de esos 3 datos, digamos, que se transmitían, los datos emocionales, ¿no? Que se transfieren y que las personas los percibimos desde la voz, ¿no? De la forma en cómo nos expresamos, ¿no? Todo ese lenguaje no verbal. Pero ahora, digamos, teniendo una pantalla detrás y siendo, digamos, la forma de acceder a esa información, una pantalla, ¿tú crees que cambie esto? Es decir, que los significados sean diferentes, porque a veces cuando no estamos al frente de una persona, perdemos justamente datos, ¿sí? Perdemos datos que normalmente los leíamos de manera inconsciente, pero los leíamos, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocar esto? Es decir, comentaste algo muy interesante, ¿no? Aquellos equipos que estaban preparados
y estaban cohesionados, se comunicaban bien antes de la crisis, ahora claramente se ve sus fortalezas, ¿no? Versus los que no, ¿ok? Pero estos mismos equipos que, digamos, ahora se comunican de una manera mucho más asertiva, mucho más afectiva, ¿cómo crees que podría impactar o cambiar en algo, para bien o para mal, la tecnología, teniendo la tecnología como un filtro? No necesariamente nos permite percibir todos los datos que antes sí percibíamos, ¿no? Claro, en realidad hay dos aspectos. Creo que sí es importante promover espacios donde la gente se pueda ver, por lo menos, y sabemos que hay neuronas espejos que lo que hacen es reaccionar ante los estímulos que vemos en otras personas. Si una persona sonríe, en mi cerebro se activan los mismos espacios como si yo estuviese sonriendo. Y eso de alguna forma promueve que yo también esté en un estado de ánimo diferente. Entonces, creo yo que es importante promover esos espacios. Ahora, sabemos que no siempre se van a poder dar. De hecho, que sabemos también de que si la conexión falla en algún momento, yo tengo que quitar de repente la imagen y quedarme solamente con el audio. Pero fíjate lo importante también de esto, ¿no? De haberlo establecido primero en conjunto contigo, de que esta va a ser la forma como vamos a conversar, y que no significa que no quiera verte, sino que realmente quiero estar conectado contigo, y para poder tener esa conexión voy a quitar o voy a poner esta barrera a la forma como nos comunicamos, pero que a la vez quiero ganar profundidad en ese tipo de conversaciones. Claro. Creo que en algún momento conversamos sobre una dinámica que hice con un equipo donde el único momento del día que teníamos para poder tomar una decisión en conjunto era a las 6 de la mañana. 6 de la mañana Perú, porque eran personas de diferentes partes del mundo. Y estaba la preocupación de 6 de la mañana ni siquiera me he bañado, estoy todo despeinado, recién me estoy arreglando. Y el acuerdo fue este. Dado que queremos conversar y poder tomar decisiones en conjunto, vamos a tener las conversaciones. Y en algunos casos estaremos en nuestras camas, y en otros casos estaremos ya directamente listos para poder tener una reunión de trabajo. Pero la pauta es la siguiente. Vamos a quitar las cámaras, pero vamos a conversar lo más apasionado posible, lo más apasionado que pudiera permitirse en ese contexto. Y por lo menos 3 de nosotros estábamos en nuestras camas. Otros 3 estaban de amanecidas. Bueno, entre los 3 había unas personas que estaban de amanecidas, pero en otro país era a las 3 de la mañana. Pero el hecho de poder tener una conversación desde tu cama lo hace no solamente más íntimo, sino incluso hasta más jocoso, porque te atreves a decir cosas que solamente dices en la comodidad de tu cama. Hasta el espacio físico que tienes influye en la forma como tú te comunicas. Si estás en una mesa cuadrada con paredes plomas, es diferente a tener un cuarto donde tienes tu póster de algún artista, donde tienes póster de películas, y estás en tu cama donde has pasado de repente las lágrimas y las alegrías. Y empezamos la reunión diciendo, señores, bienvenidos a mi casa. Porque realmente estás viviendo eso, no estás en una oficina, estás en tu casa y estás permitiendo a las personas a que ingresen a tu casa de alguna forma. Entonces, hacemos un equilibrio entre algunas cosas que quitamos y otras cosas que podemos ganar que antes no eran posibles. Genial. Nuevamente, lograr la conexión. Es genial lo que acabas de decir, Fernando, y mientras lo ibas diciendo, yo me iba como que mirando. Efectivamente ha habido llamadas, ¿no?, que he tenido desde mi cuarto, y es cierto. Entonces estamos hablando de que hay ritos que se va construyendo, pero que son más conscientes, ¿no? Porque de alguna manera tú lo vas a, ¿no? En este ejemplo que nos pones bastante interesante, dices que te has puesto de acuerdo con todas estas personas en el mundo, a una hora, ¿no? Ya cámara no, pero sí audio, tratar de que la voz sea lo más apasionada para que finalmente se refleje la emoción, y además estás en un espacio físico con el cual normalmente, digamos, tú estás conectado con significados diferentes, ¿no? Y por lo tanto, en el significado, probablemente, y además de la voz, etcétera, se genera la conexión, ¿no? Se genera la conexión. Y tomando eso en cuenta, y yendo con tu ejemplo, porque me parece muy interesante, ¿no?
para ustedes poder haber logrado eso y haber logrado ese acuerdo, tendrían que haber tenido, creo yo, tú corrígeme, espacios de confianza, ¿sí? ¿Sí? Previamente seguramente ustedes habían conversado, se conocían, ¿no? Y decían, oye, sé que hagámoslo, ¿no? Entonces, esas conversaciones previas, ¿no? Que seguramente tuvieron, esas interacciones que tuvieron, permitieron, digamos, que haya una plataforma que es la confianza, ¿no? Que hoy en día, de alguna manera, el líder es el que genera esa confianza, ¿no? Si hablamos de una era industrial donde estábamos abocados siempre en el control, ¿no? En el hecho de que cumplir determinadas horas, de ver si has avanzado o no has avanzado, el seguimiento extremo de las personas, la marcación de horarios, etcétera. Y de pronto venimos a un espacio que son nuestras casas, donde nadie nos ve, donde nadie nos controla, ¿no? ¿Cómo construir la confianza, ¿no? Pensando que hemos tenido un mindset industrial y ahora tenemos un mindset diferente, ¿no? Por no llamarlo digital, ¿no? ¿Cómo construir la confianza? ¿Cómo encontrar y construir este puente en este escenario? De hecho, que dentro de lo que tú mencionabas hay varias aristas para poder responderte esa pregunta. Y creo también que podríamos coger varios ejemplos de la literatura de Verne. De hecho, que entre los escritos más conocidos por el mundo está La Vuelta al Mundo en 80 días, que es la que conversamos también antes de empezar este diálogo, donde tienes a un grupo de personajes, que esto también es algo muy característico de Verne, ¿no? Tienes usualmente en historias grupos de personas que conforman la historia. No solamente tienes un protagonista, sino que es un protagonista, es un grupo de protagonistas. En estas historias de Verne, donde hay un grupo humano que se junta por algún motivo, ese motivo suele ser una aventura. En este escrito de 80 días, o La Vuelta al Mundo en 80 días, efectivamente hay una apuesta que un personaje la toma, de poder dar el mundo, poder dar la vuelta al mundo en esta cantidad de días, teniendo en cuenta la cantidad de elementos que ya existen como para poder hacerlo, pero que nadie lo ha hecho. Claro. Entonces, tienes a una persona que inicialmente es contratada por el personaje principal, que se junta, pero poco a poco, conforme se va dando cuenta de que es un desafío que realmente les va a cambiar la vida, comienza a aportar cada vez más. Y lo mismo encuentras en diferentes personajes. Hay un desafío que todos quieren llegar a cumplir. Y ese desafío va a sacar lo mejor de cada uno de ellos y va a ayudarles a crecer como personas y también a hacer crecer al equipo. Entonces, desde ahí ya se comienza a ver una mirada de lo que sería un propósito. El propósito no es otra cosa que aquella inspiración que hace que nosotros nos movamos para poder tener un impacto en otras personas y un impacto en el mundo. Y una vez que tienes eso ganado y una vez que logras generar esa inspiración en las demás personas, no importa si la puedes ver o no la puedes ver. Si la persona sabe que tiene que hacer una tarea, la va a hacer, estés tú o no estés tú. Entonces, comenzamos a hablar que antes de empezar de hablar de confianza, que es un elemento que nos va a unir como equipo, hay que pensar, perdón, que es un elemento que nos va a ayudar a cohesionarnos como equipo, hay que pensar en aquello que nos une. Y eso que nos une debe empezar siendo una visión compartida de cómo queremos que sea el mundo a partir de la forma como nosotros vamos a intervenir. Claro. Entonces, si tenemos mapeado el propósito como punto de partida, hay que tener en cuenta que a lo largo del proceso de consecución, el mundo no va a ser fácil. Y podemos hablar ahí de la gente que es positiva, que dice, no, sí puedo salir adelante, que no importan los problemas no existen más que en tu mente. Y en realidad eso suena bonito, suena romántico. Creo más en una visión optimista, que es diferente. El optimista mira los problemas que están presentes, pero sabe que hay una luz al final del túnel. Y sabe, en este caso sería el propósito, sabe que esa luz vale la pena. Y vale la pena todo el dolor que pueda estar yo recorriendo en el camino. Y sé que no va a ser un dolor eterno. No niego la realidad, pero me niego a vivir en esa realidad permanentemente, sabiendo de que hay un futuro que yo mismo puedo diseñar.
y que si junto a más personas podemos diseñarlo incluso aún mejor. Entonces, tenemos un propósito que nos va a ayudar a conseguir una mejor versión de nosotros para nosotros y para el mundo, pero que el camino no va a ser fácil. Y que incluso, sabiendo de que no va a ser fácil, despierte nuestro deseo de poder enfrentarnos a ese desafío, no evitarlo. Como dicen los estoicos, el obstáculo termina siendo el camino, porque es aquel que nos ayuda a sacar esa mejor versión de nosotros, a crecer como personas. Sin obstáculos no podríamos salir adelante porque estaríamos siempre sentados en un único lugar que puede ser seguro, pero que nos va a imposibilitar, nos va a ser difícil en todo caso tener todas aquellas cosas que necesitamos para poder sobrevivir, como por ejemplo conectarnos con otros. Entonces, comenzamos a hablar, ahora sí, de que yo puedo intentar conseguir este futuro por mí mismo, pero biológicamente somos seres sociables. Y los conflictos que se presentan en la sociedad en general es porque también tenemos elementos que nuestro ADN nos pide. Nos pide el hecho de poder adquirir y controlar ciertas cosas, pero tengamos en cuenta de que eso era genético porque si no podíamos adquirir comida y controlar la forma como yo conseguía esos recursos para alimentarme, mi especie no sobrevivía, mi grupo humano no sobrevivía. Hablábamos también de que si yo no logro encontrar una forma de generar vínculos, voy a verme solo con el mundo. Y claro. obviamente la existencia o las especies sobreviven conforme, o más especies han sobrevivido en todo caso conforme se han ido juntando en pequeños grupos, sobre todo en pequeños grupos. Buenazo. Algunos Sí. elementos son estos. De hecho, has tocado una palabra que mucho se habla hoy en día, ¿no? Que es el propósito. Y ese propósito es ese, digamos, paradójico, ¿no? Cuando las organizaciones nacían, hablamos de hace 50 años, 70 años, ¿no? De repente más, no nacían con un propósito, ¿cierto? Es decir, o su propósito en todo caso era ser rentables, ¿no? Hacer negocio, ¿no? Etcétera. Pero digamos que, si bien es cierto, había un propósito intrínseco, no era tan consciente, ¿no? Recién hablamos de las empresas de hace unos 20, 25 años, que probablemente comenzaron a tener más en cuenta el propósito, ¿no? Y mucho del propósito está gestionado también por los líderes, ¿no? Hoy que el líder, digamos, está enfrentado a un nuevo reto, ¿no? Como estos grandes líderes en las historias de Verne, ¿no? Donde hay ahora hoy estamos viviendo una nueva aventura diferente, donde nuestros acompañantes, ¿no? de estas aventuras, pues van a, de alguna manera, a ser parte, digamos, de este nuevo escenario, ¿no? ¿Tú qué crees respecto a estas nuevas habilidades que deberían tener los líderes? Y si no son tan nuevas, en todo caso, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que va a requerir sobre todo para agruparlos, ¿no? Alrededor de este propósito. Creo que hay primero que diferenciar lo que es realmente un líder, porque el líder es aquel, desde mi mirada, que te ayuda a crecer como persona y como equipo. Es una persona que está al servicio de los demás. Y con esto quiero manifestarte que estoy hablando entonces más allá de un rol. Tú puedes de repente con autoridad decirle a la gente qué cosa hacer, pero eso no te hace el líder. Tú puedes, desde el rol en el que estés, inspirar a la gente a perseguir el propósito cuando incluso puede que me esté olvidando de él. Y eso te hace líder, el poder hacer que la gente termine nuevamente conectándose del por qué hago las cosas. El deseo de poder trascender a partir del impacto que voy a tener con otros es lo que
me hace una mejor persona. Entonces, el líder es aquella persona que impulsa ese deseo de ser una mejor persona a través del impacto. Dado este escenario, cuando hablamos de cómo ser un mejor líder y cómo promover esta conexión con el propósito, es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros está constituido por historias. Y puede haber historias que nos alejen del propósito, como historias personales que me cuento de mí mismo, sobre mi capacidad para lograr ciertos objetivos. Claro. Y puede que eso genere determinadas emociones en mí, como frustración o de repente enojo porque veo obstáculos que alguien más está poniendo. En mi cabeza le echo la culpa a la otra persona. Y eso cada vez me aleja del propósito, me pone trabas que al final yo decido no pasar porque no me veo competente. O incluso, fíjate que también hay algo importante que parece muy bonito, pero también es aterrador en otra cara de la moneda, que es, para no hacerle daño a otras personas, prefiero no actuar. Entonces, hay un deseo de querer cuidar a otros mediante la inacción, cuando en realidad pudiera yo encontrar alguna otra forma de actuar o incluso pedirle y manifestarle mi temor al grupo humano al que quiero dañar y decírselo, sabes que tengo miedo de hacerte daño. ¿Cómo podemos hacer en conjunto para poder, a pesar de este temor, encontrar una forma de perseguir el propósito? Entonces, creo que es en la medida de que un líder tome en cuenta cuáles son esas historias que nos están limitando conectarnos, facilita que la gente se conecte más con el propósito. Es indagar acerca de, darse cuenta primero de cuál es la emoción con la que está el equipo, cada persona del equipo, e indagar acerca de cuáles son las historias que generan en ti esta emoción. Claro. Para validar si es que realmente es consistente el que yo tenga esa emoción. Yo siempre digo, y lo aprendí de una persona que admiro mucho, honra la emoción. La emoción es una alerta de que algo está pasando. Es el lenguaje que tiene el espíritu para decirte algo. La emoción hay que honrarla, pero hay que dudar de la historia. Porque a veces la historia puede ser una malinterpretación propia. El hecho de que yo tenga miedo, por ejemplo, estoy caminando por la noche y veo de repente algo largo en el piso, me da temor a mí porque puede ser una serpiente, si es que estoy, por ejemplo, en la selva. Pero cuando me acerco y veo realmente lo que es, veo de repente que es una soga. Entonces, la emoción era justificada, porque si yo pienso que realmente hay una serpiente allí, puede peligrar mi vida o mi salud. Pero la historia no era la correcta, la historia era una interpretación mía, que solamente se validó o se corrigió en la medida que yo me acercaba y me afrontaba a aquello que tenía miedo. Entonces, un líder, sobre todo, que quiere promover la conexión con el propósito, desde mi mirada, tiene que hacerse cargo de ver cuáles son las historias que se está contando dentro del equipo, hacerse cargo de cuáles son las emociones que se están viviendo e indagar en ellas y asegurarse de que la gente está protegida en el camino para lograr este propósito. Ahí es donde hablamos nuevamente de la confianza, porque yo tengo que confiar en el equipo y el equipo tiene que confiar en mí. Claro. Y esto posibilita el hecho de poder generar acuerdos y generar una cultura de convivencia diferente que nos permita expresar nuestros valores. Es ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer para definir el camino, incluso cuando no sepamos cuál va a ser el camino. Sí, es interesante lo que dices porque me hace pensar que en la situación donde estamos ahora, y hablas del tema de emociones, ¿no? Tan importante y tan evidente hoy en día, ¿no? Veamos los datos de que hoy en día las personas pues están mucho más estresadas, están mucho más ansiosas, necesitan una guía, ¿no? Hoy más que nunca necesitan de alguien que le diga, tranquilos, vamos a salir de esto, darle ese sentido, digamos, de propósito a nuestros trabajos diarios, ¿no? En una zona donde nos sentimos vulnerables. Pero me hace pensar también, Fernando, que el líder, de alguna manera, tiene que tener algo de psicólogo, entonces, porque, o sea, tratar de escuchar las emociones es también, de alguna manera, tratar de vulnerar de alguna manera justamente para hacer que la persona pueda manifestarse y expresarse, ¿no? O sea, la palabra de repente no es vulnerar, pero de alguna manera sí, la persona puede sentirse vulnerable en el hecho de que tenga que expresarse, ¿no? Entonces,
esta habilidad, digamos, no es tan sencilla, ¿no? Y creo que de alguna manera no es tan consciente tampoco, ¿no? Sin embargo, tú bien manifiestas que hoy más que nunca en este escenario, ¿no? Leer las emociones de las personas, de nuestros equipos, qué hay detrás de esas historias que estamos tejiendo, qué hay detrás de esas expresiones, qué hay detrás de esos ritos, nos pueden finalmente llegar a conectar con ellas, ¿no? Correcto. Eh, Habla hace un momento de que hay expresiones que suenan muy románticas y que al final no tienen de repente tanta acogida en el mundo organizacional porque puedes generar ineficiencias, pero hay otras expresiones que suenan muy románticas y que tienen un impacto muy, muy grande en la forma como trabajamos con equipos, con los equipos. Eh, y hay una en concreto que yo creo, en la que estoy poniendo en práctica constantemente y cada vez más con otros equipos, y no es otra más que el amor. No es necesariamente una profesión, no es que yo tenga que ser psicólogo o terapeuta o gurú de alguna filosofía o una religión, sino es actuar con amor. Y entre tantas definiciones que pudieran existir en el amor y propias definiciones que también he ido armando por mi cuenta, creo que hay una forma también de expresar lo que es cuando yo amo a otra persona, yo me comprometo a generar un espacio en el que esa otra persona se sienta segura y se sienta libre de poder expresarse y arriesgarse. Y poder tomar las decisiones a pesar de que sus decisiones para ser feliz no me incluyan. Entonces, si yo comienzo a obrar con esa emoción, todo fluye, porque la persona realmente va a sentirse querida. Puede que tú no busques que te ame de regreso, pero va a sentir esa emoción en ti, ese deseo genuino real, ese genuino deseo de generarle bienestar a la otra persona o al otro grupo con el que tú te estás conformando. Entonces, la emoción correcta es el amor. Y siempre ese amor expresado hacia otras personas para que esas otras personas crezcan. Y no importa si es una persona que te agrada o te desagrada, las personas correctas siempre son las que están contigo, porque por algún motivo están en tu vida, ya sea para que tú los ayudes o para que tú crezcas con esa interacción. Claro. Y el momento correcto no es mañana, no es que voy a comenzar a pensar en el amor y mañana voy a ver qué cosas se me ocurre para poder manejar con amor el equipo. El momento correcto siempre es ahora. ¿Qué cosa puedo hacer en ese momento, por muy chiquito que sea, para demostrarle mi amor a mi equipo? Y puede ser que baste con una pregunta. Antes de empezar una reunión, ¿cómo te sientes? Y eso expresa de alguna forma mi verdadera preocupación por la otra persona. Claro. Y hablaste también de vulnerabilidades hace un momento, de entrar a un mundo interior donde usualmente una persona no ingresa. Pero eso no es algo que se logra por obligación, es algo que se logra por invitación. Y es ahí donde nuevamente hablamos de uno de los compromisos que cuando trabajamos en equipo debemos tener bien claro. El compromiso de generar confianza, que no es otra cosa que una persona sienta que puede mostrarse tal como es frente a un equipo y que puede, en base a eso, tomar acciones con el apoyo del equipo. Es sentirme seguro porque sé que el equipo me va a proteger frente a cualquier entorno y que yo no voy a ser violentado tampoco por el equipo. Claro. Y en ese sentido es donde la confianza termina siendo la base para cualquier tipo de conexión o relación. Porque si yo desconfío de la gente que está a mi alrededor, yo no voy a poder mostrarme. Y si yo no me muestro, las personas también sienten cuando la otra parte oculta algo de sí. Y hay varias teorías al respecto. Hay una teoría que se llama la teoría del valle inquietante, que de alguna forma es cuando una persona o cuando yo veo algo que se asemeja a una persona, pero sé que no es una persona, y ya en mí genera cierto nivel de ansiedad y preocupación y de protección. Quiero protegerme a mí mismo. Claro. Entonces, empecemos por trabajar más la confianza en el equipo.
poder mostrarme para que el equipo también se pueda mostrar conmigo. Por supuesto. Y has tocado una palabra, pues, que es una palabra muy amplia, ¿no? Bastante amplia, y cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Que es la palabra amor, ¿no? Que es una palabra bonita, romántica, y que, bueno, y que alrededor del amor, pues, hay muchas, muchas historias, ¿no? Pero un poco, digamos, llegando a los líderes de hoy día, ¿no? A los líderes de ahora, en este momento, ¿cuáles son las recomendaciones que tú darías a estos líderes para justamente acercarse, ¿no? De repente, ¿qué preguntas? Tú ponías un ejemplo, ¿no? En vez de decir cómo estás, ¿no? Preguntar cómo te sientes, ¿no? Y es interesante porque ya es una reflexión diferente y el interlocutor de alguna manera lo haces pensar, ¿no? Dice, no es cómo estoy, dices bien por defecto, ¿no? Bien, ¿no? ¿No? Aunque ahora ya la pensamos un poco más cuando nos preguntan nos hacen esa pregunta de cómo estás, ¿no? Como que la pensamos un poco más. Pero el cómo te sientes es corporal incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos o qué recomendaciones darías tú a los líderes que nos están escuchando a bordo del Nautilus? Eh, eh, Esas preguntas que tú consideras que son claves para ir construyendo justamente esos espacios que han mencionado bastante bien de confianza, ¿no? Y de esa manera, digamos, que la persona pueda construir y transmitir su emocionalidad y finalmente se genere ese sentido de confianza para luego tener ese sentido de propósito, ¿no? Que nos lleve a ser mejores personas. Ok. Creo que hay varios contextos donde hay conversaciones que son poderosas para generar el crecimiento del equipo. Y el propio, obviamente, como miembro del equipo. Y creo que una de las más importantes es ¿qué te apasiona? Hay que encontrar el momento donde hacer ese tipo de preguntas. Pero ¿por qué es que esta pregunta para mí es importante? Porque finalmente la pasión es la cantidad de energía que yo le voy a poder poner a alguna acción orientada hacia un propósito. Y si yo veo que mi pasión no tiene nada que ver con el propósito, voy a tener que trabajar en esa persona para demostrarle que el propósito vale la pena y que vale la pena alinearse con ese propósito. Cuando recién estás constituyendo un equipo es mucho más fácil, porque ya de frente contratas a la persona que ya está alineada, pero no se va a dar siempre. Entonces, si tengo la oportunidad de encauzar a una persona, empezaría por esa pregunta. ¿Qué te apasiona? Claro. Y si bien es cierto, podemos comenzar a hablar de preguntas, no solamente van las preguntas, sino también van las respuestas que yo pudiera darle a esa otra persona, porque nuevamente la confianza se construye en un ir y venir, en interacciones que van de ida y vuelta. Y hablarle también de mi pasión. En la medida que yo me muestro también con el equipo y le cuento qué es lo que me apasiona, qué me da temor, qué cosa quiero lograr yo en el futuro, me ven más como persona y menos como rol. Entonces, sí, empecemos con preguntas que me apasionan, pero también respondiéndolas. Por otro lado, creo yo que uno de los elementos más importantes a nivel cultural es poder recoger aquellas mejoras que pudiéramos tener como equipo. Entonces, si tuviese que empezar con preguntas para construir mejoras en el equipo, empezaría por ¿qué sientes que he hecho bien? Por una parte, ¿qué sientes que podría ser mejor? Fíjate la diferencia de decirle yo esto a un colaborador o que ese colaborador me diga qué es lo que tú sientes que has hecho bien o que has hecho mal. Estoy pidiendo ayúdame a construir mi mejor versión para ponerla a disposición del equipo. Entonces, la primera ha sido, quiero indagar en ti, y la segunda va por el escenario por, quiero ser mejor para ayudarte a ti a lograr tu pasión, ayudarnos a todos a lograr este propósito en común. Y si tuviese que pensar también en un tercer momento, en un tercer bloque de preguntas, preguntaría cómo tenemos que convivir entre nosotros para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, a pesar de que podamos no tener éxito. Es decir, ¿cuál sería la forma de actuar
que nos haga sentir orgullosos tan solo por haberlo ya puesto en práctica. Porque nuevamente, no Genial. puedo controlar todo. No puedo controlar si vamos a ganar mucho, si vamos a ganar poco, si vamos a ser Ajá. reconocidos o no. Eso yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi conducta. Entonces, definamos en conjunto, en una organización horizontal, donde equipos están con equipos que están compenetrados, decidamos juntos cuál debería ser esa forma de actuar. Ujú. Claro, Y y de hecho, sí, me lleva a pensar de que no necesariamente en este viaje que nos toca hacer juntos, ¿no? Yo como líder o yo como parte del equipo, tenemos una serie de retos y ya el hecho de viajar juntos estamos aprendiendo, ¿no? Ya en el hecho de estar interactuando, estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, eso, digamos, le da un sentido y también de alguna manera eh, hacerlo consciente puede ayudarnos justamente a expresarnos mejor, a ganar esta expresión emocional que estábamos hablando hace un momento. Excelente, Fernando. De hecho, seguramente tienes algo que agregar, estoy totalmente seguro. sí, en realidad, respecto a esto que estabas mencionando, fíjate lo importante, nuevamente, de la confianza como uno de los elementos que tenemos que comprometernos a construir. Eh, Hablamos de retos, hablamos de aprendizajes, hablamos de cosas que tengo que arriesgarme a hacer por el bien del equipo y para poder perseguir ese propósito. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la confianza que yo puedo tener en mí mismo, hablamos de algo que se construye, a pesar de que parece muy loco, se construye a través del equipo con el que yo me encuentro. Por ejemplo, un niño no nace con autoconfianza. Se va generando conforme se va interrelacionando con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos. Y eso le da la seguridad de poder arriesgarse a hacer cosas en el mundo, porque va a ser cuidado. Entonces, cuando hablamos de arriesgarnos a hacer cosas diferentes y a innovar, hablamos que nuestra red de apoyo, nuestra red de soporte, como si fuésemos equilibristas en un circo, si me caigo, tengo un equipo que me va a ayudar a salir adelante y adelantarme. Es como que me digan, no importa el resultado, estamos aquí para ti. Y esa nuevamente es una expresión muy grande de lo que significa el amor, de querer cuidar a una persona para que pueda arriesgarse a hacer las cosas que considera importante poder hacer, sabiendo de que somos su red de apoyo. Genial, genial lo que acabas de decir, porque de hecho le da mucho sentido a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Eh, de alguna manera, el hecho de que estemos creando algo juntos, sé que me voy a poder equivocar, sé que probablemente no voy a estar de acuerdo, sé que tengo un punto de vista diferente, sin embargo, sé que si en algún momento me caigo, tú vas a estar para poder sostenerme, ¿sí? Con tus propios recursos, con tu propia mirada, con tu propio enfoque, pero vas a estar, ¿no? Entonces, es esta, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, el hecho invisible que hoy nos une, ¿no? Que la forma en cómo nos estamos comunicando, que es por el celular y por la cámara, que como conversábamos, toma un sentido diferente. Eh, la confianza, ¿no? Es esa comunicación intrínseca que me va a permitir ir a esa aventura juntos, ¿no? Es ese territorio que yo sé que si miro desde un barco no veo la tierra, ¿no? Por llevarlo hacia una historia, pero sin embargo sé que hay un camino que, tormentoso o no, finalmente está sostenido porque confío en ti, ¿no? Y porque sé que me vas a apoyar, ¿no? Genial. Exacto. Y esto Súper que genial. mencionabas también es simpático, porque en realidad tú hablas de una aventura y Verne lo que propone en sus escritos es eso, de que empiezas como un equipo que van a pasar un montón de cosas como parte de una aventura, que van a crecer y se van a unir incluso más, en algunos personajes incluso se logran casar porque logran compenetrarse de una forma tan grande
que llegan a ese punto de demostrar un amor diferente, ya no solamente como equipo, sino como pareja. Pero hablamos de que Verne propone aventuras para sacar la mejor versión de sus personajes. Entonces, lo que tenemos en este momento es que estamos viviendo historias. Todos nosotros vivimos una historia. Y las vivimos y se está mostrando en las páginas que significa nuestra vida. Y van a haber historias que van a sacar de nosotros como protagonistas nuestro ego, que en realidad no es tan productivo porque al final es centrar la mirada solamente en mí y dejar de lado el equipo. Pero van a haber conexiones incluso que yo haga en mi historia que van a querer promover mi ego. Claro. Pero gracias a Dios también hay conexiones, y esperemos que muchas más, que van a promover, van a alimentar mi espíritu de aventurero. Y ese espíritu de aventurero es un espíritu de alguien que trabaja en equipo, que trabaja por su equipo y por el bienestar del equipo. Claro. Y esos son los héroes. Y la invitación es esa: construyámonos como héroes. Sí, héroes alrededor de un propósito común, ¿no? Que en esa era es el aprender también, ¿no? Que es intrínseco a esta nueva era. Genial, Fernando. Tú sabes que podríamos nosotros conversar horas, ¿no? Sí, me he dado cuenta. Nos propusimos hablar 40 minutos, vamos 47 minutos. Te agradezco muchísimo esta primera conversación, que seguramente tendremos algunas más. A bordo del Nautilus es este espacio justamente de reflexión, de conversaciones. Sentamos un tema, ¿no? General, y vamos aventurándonos y encontrando caminos y rutas diferentes que nos van llegando a profundizar ciertos puntos importantes, como el que hemos hablado hoy en día, como la confianza, como el sentido de propósito, como el ser un buen líder, de cómo acercarnos con diferentes preguntas, y no solamente preguntas, sino también darnos a conocer nosotros como líderes para que finalmente se construya esa confianza que se necesita y que es tan importante hoy en día. Por favor, me gustaría que digas tus palabras finales, algo que te gustaría compartir con nosotros. Creo que en realidad terminaré diciendo de que vivamos un espíritu aventurero. Y con ese espíritu aventurero construyamos un mundo diferente. Construyamos el futuro que realmente queremos ver para nosotros y para la gente que viene. Genial. Eso. Genial. Gracias. Excelente, Fernando. Entonces, esta ha sido la primera edición de A Bordo del Nautilus. Una primera edición súper interesante. Vamos a tener un siguiente capítulo la siguiente semana, donde vamos a tener otro invitado. Y nada, la idea es justamente compartir esta aventura juntos. Y nada, bienvenidos a bordo en esta primera edición y seguramente nos vamos en las siguientes ediciones. Muchas gracias. Nos vemos.